Feliz día del Señor, hermanos. Que el Señor sea con nosotros. Continuamos con nuestra serie de predicación sobre el Evangelio de Marcos y nos corresponde el capítulo 1, en los versos 40 al 45. Marcos capítulo 1, versos 40 al 45. El título de este sermón es El Rey Siervo y el Leproso. El Rey Siervo y el Leproso. Esa va a ser nuestra meditación central de este pasaje. El encuentro del Rey Siervo con el leproso. Si tienen en su mano el texto bíblico, sigan atentamente la lectura de la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y él le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Amén. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por esta su palabra. Oremos. Padre Celestial, tuya es la gloria, tuya es la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra permanece para siempre. Ahora, Señor, nosotros tus siervos queremos honrarte, queremos adorarte en la meditación de nuestro corazón y escuchando atentamente tu palabra. Tú eres nuestro Rey y las palabras del Rey son una delicia a nuestros corazones. Por eso, Padre Santo, imploramos también la potencia y la iluminación de tu Espíritu Santo para escuchar atentamente. Bendícenos, Señor, ahora. Guarda nuestros corazones y permítenos, Señor, glorificarte por medio de escuchar atentamente tu palabra, comer de ella y aplicarla en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que acabamos de leer podría ser ilustrado con la siguiente historia. Aquí ustedes me pueden seguir con atención. Lo que acabamos de leer puede ser ilustrado con esta historia. Un hombre que vivía en Galilea un día notó que tenía una pequeña mancha blanca en su cuerpo. Y muy preocupado, le dijo a su esposa que su piel no sanaba. Su esposa le dijo: amor mío, debes visitar al sacerdote en Jerusalén. Él te examinará por 7 días. Y una vez que el sacerdote te examine en Jerusalén por 7 días, determinará qué es esa mancha blanca en tu piel que no sana. Entonces, este hombre dejó su familia y fue rumbo a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, en el templo, fue examinado detenidamente por el sacerdote. 7 días.
Y una vez que el sacerdote lo examinó conforme a la ley levítica de Levítico capítulo 13, luego de eso, y tan solamente luego de eso, el sacerdote entregó el diagnóstico. Tienes lepra. Por lo tanto, debes dejar a tu familia ahora. Debes dejar tu casa. Debes dejar la ciudad. Debes dejar este templo. Debes dejar la sinagoga. Debes tomar la túnica del inmundo y salir de aquí gritando: inmundo, inmundo, inmundo. Luego de que ese hombre recibió ese diagnóstico, fue al leprosario, donde estaban todos los leprosos, para vivir el resto de sus días bajo miseria y bajo maldición. Del momento en que ese hombre fue diagnosticado con esa horrible enfermedad, no hubo un toque, no hubo un abrazo, no hubo el último adiós de un hijo, de una esposa, un beso en la mejilla para despedirse, no hubo nada. Solo lo que conocía ese hombre era un manto negro, andrajoso, que simbolizaba a todas las personas que lo veían como un maldito por Dios. Así podemos ilustrar este pasaje. Muy probablemente ocurrió eso, porque eso era parte de la historia de todo judío. Cuando ocurrían estos casos, y quien era atacado por esta horrible enfermedad, vivía el resto de sus días en una horrible miseria. La lepra, queridos hermanos, era el símbolo vivo del juicio de Dios en los hombres. La lepra era el símbolo vivo del juicio de Dios sobre los hombres. ¿Por qué? Porque las Escrituras nos enseñan que es Dios quien causa esta enfermedad y Dios es el único que puede curarla. Simplemente para que usted recuerde algunos pasajes. Recuerda el momento en cuando Dios comienza a darle señales a Moisés, señales que Moisés debe hacer delante de Faraón. Dios le dice a Moisés: mete tu mano en tu pecho. Y cuando Moisés mete la mano en su pecho y luego la saca, ¿cómo estaba la mano? La mano estaba leprosa. Y una vez más el Señor le dijo: vuelve a meter tu mano en tu pecho. Y cuando la sacó del pecho Moisés, la mano estaba sana. Dios es el único que puede curar esta horrible enfermedad. Por eso, para los israelitas, la lepra era un símbolo del juicio vivo de Dios. Era un símbolo del juicio. María, la hermana de Moisés, fue castigada con lepra. ¿Y por qué fue castigada con lepra la hermana de Moisés? Por su murmuración. ¿Qué otro personaje del Antiguo Testamento fue castigado con lepra? Giezi, el siervo de Eliseo. ¿Y por qué Giezi, el siervo de Eliseo, fue castigado con lepra? Por su mentira. Hubo un rey que quiso tomar un oficio que no le correspondía. Y tomando el incensario, Usías, entrando al lugar santo, fue castigado con lepra. La lepra, queridos hermanos, era un símbolo vivo del juicio de Dios. El único que producía la lepra era Dios y el único que podía quitarla era Dios. De hecho, cuando el rey de Siria envía una carta al rey de Israel, el rey de Siria le dice al rey de Israel que sane a su comandante Naamán de lepra. ¿Qué hizo el rey de Israel? El rey de Israel rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Incluso hasta los reyes paganos y hasta los reyes incrédulos, como este rey incrédulo de Israel, decía que esta es una enfermedad que solamente Dios puede curar. Entonces,
Bíblicamente, la lepra es un símbolo del pecado. La lepra es un símbolo del pecado. El único que puede curar la llaga podrida del pecado es Dios. Solo Él. Solo Él. Y nadie más que Él. ¿Por qué entonces la Biblia identifica a la lepra como un símbolo del pecado? Bueno, porque así como el pecado, la lepra progresa sin detenerse hasta destruir, hasta corromper toda la piel, todo el cuerpo, todos los tejidos. La lepra entonces era un signo visible de la corrupción espiritual más profunda. Todos nacemos pecadores. Y el pecado no se detiene hasta qué? Hasta corrompernos por completo. Esa es la condición del hombre sin Dios. Ahora, entendiendo el sentido espiritual de esto, me gustaría que fuéramos analizando cada punto de este hermoso pasaje. En primer lugar, el versículo 40 acerca de el clamor de este leproso. El versículo 40 nos muestra un clamor de este leproso. Marcos nos dice que vino a él un leproso rogándole. ¿Por qué este leproso se acercó a Jesús? Si ustedes notan en sus Biblias, Marcos capítulo 1, versículo 28, Marcos nos dice que la fama de Jesús corrió por toda Galilea. Ahora, ¿por qué la fama de Jesús corrió por toda Galilea? Jesús expulsó un demonio, ¿cierto? En la sinagoga de Galilea. Jesús sanó a la suegra de Pedro. Jesús también sanó a muchos enfermos de diversas enfermedades en la casa de Pedro. Y también Jesús expulsó a muchos demonios de muchos endemoniados, justamente en la casa de Pedro. Y la fama de Jesús entonces ha recorrido toda Galilea. Yo en la semana mandé una ilustración, un cuentito, de cómo probablemente este hombre tuvo que haber escuchado las buenas noticias de Jesús. Simplemente déjeme recordarlo, no todo, pero algunos puntos importantes. Probablemente este hombre era casado. Probablemente su esposa lo visitaba al leprosario y desde lejos iba a dejar algún otro que alimento. Probablemente esta esposa era una mujer piadosa. Probablemente esta mujer debe haberse enterado de lo que el nuevo rabino en Galilea había hecho. ¿Qué había hecho el nuevo rabino? Enseñó en la sinagoga. Este nuevo rabino no enseña como los escribas, sino que este nuevo rabino tiene autoridad y poder. Y este nuevo rabino ha expulsado un demonio en la sinagoga. Este nuevo rabino ha sanado a la suegra de Pedro. Este nuevo rabino que nadie sabe quién es porque no tiene las credenciales del templo, no cuenta con la acreditación de los escribas. Este nuevo rabino no fue formado por la escuela de los fariseos. Nadie sabe quién es. Algunos dicen que es el hijo de un carpintero muerto. Otros dicen que tal vez es un profeta revivido. Probablemente esta mujer le comentó todo esto a su marido. Y probablemente esta mujer le dijo a su marido: ¿no será que el cumplimiento de la promesa de Isaías ha venido a nuestra tierra? ¿No será que esta tierra oscurecida por las tinieblas del pecado finalmente han visto la luz porque el Mesías está entre nosotros? Amor mío, viaja, sal de esta cueva leprosaria y corre, anda al maestro para tu sanidad. Probablemente eso debe haber ocurrido. Y así entonces este leproso, movido por la fe, yo quiero que destaque eso. Este leproso, movido por la fe, ¿por dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué escuchó entonces este leproso? Hay uno que expulsa demonios, hay uno que sana de todas las enfermedades. Hay uno que está anunciando las buenas noticias del reino, que el reino ha llegado. Por lo tanto, entonces este leproso salió de su leprosario, no le importó su inmundicia, no le importó su suciedad y salió rumbo a encontrarse con Jesús. La fe, hermanos. La fe.
Esa es la fe que recibe todo salvado, porque la fe nos lleva a correr ¿a quién? La fe nos lleva a correr a Cristo. La fe nos lleva a correr a Cristo. Entonces el leproso, movido por la fe, salió a encontrarse con Jesús. Ahora los otros evangelios, Mateo y Lucas, por ejemplo, nos dicen que cuando el leproso apareció en medio de la multitud, la gente le abrió paso. Y es lógico, nadie quiere ser contaminado por un leproso. Nadie quiere oler el olor repugnante de su ropa sucia y contaminada. Nadie quiere ni siquiera rozar su putrefacción. Ver a un leproso era un espectáculo grotesco, porque estabas viendo una persona que la piel se estaba descomponiendo, juntamente con harapos de vestidos hediondos. Y eso es la razón por la cual la gente le abrió paso, nadie le tocó. Y llegó muy rápido donde estaba Jesús. Ahora, Lucas, que es el médico evangelista, Lucas da un dato muy importante. Lucas capítulo 5, versículo 12, dice que cuando el leproso llegó cerca de Jesús, su piel, escuche bien eso, estaba cubierta. Lucas dice que estaba lleno de lepra. Estaba lleno de lepra. Toda su piel estaba cubierta por lepra. Es decir, ver a ese hombre era un espectáculo horrendo, lleno de lepra. Ahora, permíteme ilustrar esto un poquito, porque nosotros difícilmente podemos imaginar la miseria de este hombre. ¿Cómo podemos entender la miseria de este hombre? Este hombre está excluido de la sociedad. Este hombre está excluido del templo. Este hombre ya no tiene amigos. Este hombre ya no tiene trabajo. Este hombre ya no tiene oficio. Incluso este hombre perdió su nombre. Perdió su nombre. Y al perder su nombre, perdió su identidad. Ahora, ¿cómo es identificado? Ahí va el leproso. Ahí va el leproso. ¿Cuál era el grito de este hombre? Su único grito, lo único que salía de su boca mientras caminaba por las calles. ¿Qué salía de su boca? Inmundo, inmundo, inmundo. Y algunos llevaban también una campanilla. Ábranle paso al inmundo. Aquí viene el inmundo. Inmundo, inmundo, inmundo. Flavio Josefo, el historiador judío, dice algo muy importante. Dice que cuando un judío miraba a un leproso caminar por las calles de Jerusalén, cuando ocurría, los judíos decían dos cosas. Aléjate de él y ora por ese miserable para que tú no sufras la misma suerte. Josefo también dice que estos hombres fueron tratados como muertos en vida. Yo creo que destaque ese detalle. Porque sanar a un leproso en la teología de Marcos significa una sola cosa. ¿Resucitar a quién? A un muerto. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios. Un leproso era visto como un muerto viviente. Y así también es la vida del pecador. Así es la vida del pecador sin Dios. El pecador sin Dios puede tener familia, el pecador sin Dios puede tener profesión, el pecador sin Dios puede tener trabajo, el pecador sin Dios puede tener amigos, el pecador sin Dios puede tener una ocupación, puede tener un buen pasar, pero está muerto en vida, es un muerto que camina, muerto en delitos y en pecado. El pecador sin Dios se encuentra en una profunda miseria. Pero ¿cuál es la diferencia con el leproso? ¿Cuál es la diferencia del leproso con el pecador sin Dios? Que el leproso puede ver su miseria. El leproso puede ver cómo le faltan sus dedos. El leproso puede sentir, oler su propia putrefacción, pero el pecador sin Dios está tan muerto en su pecado que no puede comprender su propia corrupción.
Las únicas personas que entienden lo grave del pecado somos los cristianos. Quien está vivo para Dios comprende lo terrible de la naturaleza pecaminosa. Quien tiene un corazón para Dios comprende lo horrible del pecado. Esa es la razón por la cual los santos lloramos. ¿Por qué lloramos? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué cuando oramos lloramos? Porque sabemos que nuestros pecados son horribles. Sabemos que nuestros pecados costaron la sangre preciosa del bendito Hijo de Dios. Lloramos porque no queremos pecar contra nuestro Dios, que nos ha amado tanto, que con tanta misericordia nos ha tratado. Pero el pecador está muerto en su corrupción. El pecador no está consciente de lo terrible de su naturaleza pecaminosa. El pecador sin Dios es ignorante de la malignidad y de la profundidad del pecado. Solo para que usted lo dimensione. Cuán maligno, cuán horrible, cuán profundo es el pecado, tan profundo, tan maligno, tan miserablemente horrible, es que ni el propio fuego del infierno termina con el pecado. Jesús dijo que aquellos que están en el infierno, el gusano de ellos nunca muere. El infierno no puede mitigar la naturaleza pecaminosa. Recuerde eso, hermano. El infierno no puede purificar la naturaleza pecaminosa. El infierno no puede hacer menos pecador al pecador. El infierno, las llamas del infierno, el fuego del infierno, la condenación del infierno no hará que un hombre muerto en delito y en pecado clame por Dios. Eso no va a ocurrir. Nunca. Por toda la eternidad, los hombres que están en el infierno, muertos para siempre en sus delitos y en pecado, nunca podrán clamar a Dios. Solamente pueden clamar a Dios aquellos que han recibido una nueva naturaleza, un nuevo corazón, que ellos solamente pueden clamar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe es un don de Dios y el don de la fe viene dado con la nueva vida. Solo para que dimensione eso. Entonces, ¿qué nos alerta a nosotros de la malignidad del pecado? ¿Qué nos puede despertar a nosotros de la malignidad del pecado? Solo la predicación pura del Evangelio. Solo la predicación pura del Evangelio. La predicación pura del Evangelio alerta a las personas de su condición espiritual. Y solo la predicación del Evangelio ofrece la salvación perfecta. Cristo Jesús, Salvador de los pecadores. Entonces yo te digo en esta mañana, ¿puedes ver tu lepra espiritual? Tal como el presbítero Percy nos dirigía en el anuncio del perdón. ¿Estás consciente de la malignidad de tu pecado? ¿Estás consciente de lo horrible de tu naturaleza pecaminosa? Quiero ilustrarte con esto, solamente para que lo pienses. ¿Cómo estaríamos ahora si nuestro pecado tuviese olor? ¿Ah? ¿Usted está echándose aire? ¿Sí? ¿Cómo estaríamos ahora si nuestro pecado tuviese olor? Si el pecado tuviese olor, ¿sí? ¿Hay algún perfume que pueda cubrirlo? ¿Hay algo que pueda mitigar ese olor repugnante? Mas Pablo nos dice que aquellos que están en Cristo huelen como Cristo. Tienen el perfume de Jesús. Solo Jesús, solo Él. Entonces, el leproso estaba consciente de qué? De su miseria. El leproso estaba consciente de su miseria y de su condición, pero también el leproso estaba consciente de algo más. ¿De qué estaba consciente el leproso? No solamente de su miseria y su condición. El leproso estaba consciente de quién es Jesús. Note eso, por favor, en su Biblia.
Note eso en su Biblia. ¿Por qué? Versículo 40. Viene el leproso y le ruega a Jesús, hinca la rodilla y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿De qué está consciente entonces el leproso? Todo judío formado en las Escrituras desde pequeño sabe una sola cosa, que el único que puede quitar la lepra es Dios. Por lo tanto, hermano mío, ¿qué está asumiendo este leproso? Que ese hombre sencillo, de vestiduras simples, ese hombre sin apariencia, ese hombre que no tiene credenciales del templo, ese hombre que no es reconocido por ninguna escuela rabínica, ese hombre que parece cualquier mortal común y corriente, es el Dios encarnado. Eso hace la fe. Eso hace la fe. Entonces este leproso reconoció que Jesús era Dios y que solamente Él podía quitarle la lepra. Así que cuando le implora, si quieres, puedes limpiarme, Él está asumiendo que Jesús no es un hombre ordinario. Él está asumiendo que Jesús no es un mortal más. Él está asumiendo que es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, el Dios poderoso, que no solamente expulsa a los espíritus inmundos de la sinagoga, sino que también tiene el poder de purificar a los inmundos. ¿Te das cuenta cómo está funcionando la fe? Entonces, ¿qué hizo el leproso? Si quieres, puedes limpiarme. Yo quiero que destaque ese también, si quieres. Porque la fe no solamente tiene ojos para Jesús, manos para Jesús, pies para correr a Jesús. La fe también es humilde. La fe también es profundamente humilde. Este leproso no llegó con una imposición delante de Jesús. La fe le hizo humilde, reconoció que era el rey y dobló su rodilla toda podrida y se hincó delante del rey y le dijo, oh rey, no tienes ninguna necesidad de sanarme, no tienes ninguna obligación de sanarme, pero si tú quieres, ¿te das cuenta? Si tú quieres. Esa es la fe genuina. Es una fe humilde, es una fe dependiente de Dios, que reconoce que Dios es el Señor y nosotros somos sus siervos, nada más. Esa es la fe auténtica. Entonces, aquí me gustaría que usted comprendiera esto. Algo sabía el leproso. El leproso sabía que Cristo podía sanarlo. Pero hay otra cosa que el leproso no sabía. ¿Qué no sabía el leproso? El leproso no sabía si Cristo quería. ¿Lo nota? El leproso sabía que Jesús tiene el poder para sanarlo. Pero ¿qué no sabía el leproso? No sabía si Jesús, quería sanar. ¿Hay una diferencia entre el leproso y nosotros? ¿O no hay diferencia? ¿Nota usted una diferencia entre el leproso y nosotros? ¿Cuál es la diferencia? Esta es la diferencia. Donde el leproso tenía dudas, nosotros tenemos certeza porque tenemos toda la revelación completa. Entonces, cuando contemplamos a Jesús, nosotros podemos estar seguros de que no solamente Él puede, sino que también Él quiere. Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere restaurar tu vida, Él quiere hacerte el bien, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces tú y yo no podríamos decirle al Señor, Señor, si quieres. No, Él siempre quiere. Él quiere. Él quiere.
Entonces, si Él quiere, dile en esta mañana, lávame, Señor, de todos mis pecados. Entonces, si Él quiere perdonarte, entonces dile, perdóname, Señor, entrégame un perdón completo y total como solamente tú puedes dar. Puedes decirle también, Señor, sáname y seré sano. Sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. Permíteme dar esta siguiente aplicación pastoral. El engaño del pecado siempre nos hace creer dos mentiras. Primera mentira. El pecado nos dice que hay pecados que no son tan malos, no son tan dañinos. Entonces puedes cometer esos pecados. Esa es la primera mentira. Que el pecado da lo mismo. Esa es la primera mentira. La segunda mentira del pecado es la siguiente. Tu pecado es tan horrible, tu pecado es tan terrible que para ti no hay perdón. Nosotros conocemos a Jesús y nosotros conocemos su evangelio bendito. Y su evangelio bendito siempre nos dice que en él hay completo perdón, completa restauración y que él quiere limpiarnos. ¿Cuál fue entonces la respuesta del Señor? Versículo 41. Y Jesús, teniendo misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la respuesta inmediata, instantánea de Jesús a todos los pecadores que se encuentran en un estado de miseria. De hecho, una traducción más fiel de la palabra misericordia sería un corazón que está inclinado hacia los que están en miseria. Jesús teniendo misericordia, Jesús tuvo misericordia. ¿De dónde viene esa misericordia de Jesús? Déjame leerte solamente Oseas capítulo 11, verso 8. Ahí el profeta Oseas habla respecto del Señor diciendo lo siguiente: mi corazón se conmueve dentro de mí. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Entonces, ¿qué fue lo que sintió Cristo cuando vio a este miserable leproso? Compasión, misericordia, una compasión tan grande que le revolvió las tripas, hermano. Hay otros escritores que han traducido también esto como que el Señor sintió indignación. Pues bien, esa indignación está unida con la misericordia, porque ¿qué le indigna al Señor? Le indigna que sus criaturas que fueron creadas a imagen y semejanza de Dios estén tan dañadas y horriblemente desfiguradas por el pecado. Y esa es la indignación del Señor. La misma indignación que sintió cuando lloró en la tumba de su amigo Lázaro. ¿Puedes ver el corazón compasivo de Jesús? Aquí puedes ver el corazón compasivo de Cristo. Pero hay algo más hermoso también, que este solo acto es un reflejo de la encarnación. Hoy por la tarde vamos a celebrar la encarnación. ¿Y por qué esto es un reflejo de la encarnación? Porque el texto dice que Jesús, teniendo misericordia, sintiendo una compasión atractiva sobre el leproso, atrayente sobre el leproso, acto seguido Jesús extendió su mano. ¿Por qué digo que esta es una imagen de la encarnación? Porque el Padre Todopoderoso tuvo compasión de todos nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su brazo fuerte y poderoso, Cristo Jesús. ¿Lo ve? Es una imagen de la encarnación. ¿Y qué ha dicho Jesús? El que me ve a mí, ve a mi Padre. ¿Qué siente Dios el Padre por los pecadores miserables y leprosos? Compasión, misericordia. Compasión, misericordia.
Si hay algo que el Evangelio de Marcos nos va a enseñar, hermanos, es que hay una cosa que a Jesús le deleita. ¿Qué le gusta hacer a Jesús con los pecadores? ¿Qué le gusta hacer a Jesús con los pecadores? Jesús saluda a los pecadores así. ¿Qué le gusta hacer a Jesús con los pecadores? A Jesús le gusta tocar a los pecadores. A Jesús le gusta abrazar a los pecadores. A Jesús le gusta tocar a los sucios. Wow. A Jesús le gusta tocar a aquellos que se ven horribles. A Jesús le gusta tocar a los pecadores, se deleita en tocar a los necesitados. Yo te pregunto, ¿Jesús tenía necesidad de tocar a los pecadores? No. Él es el santo de los santos. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué lo hace y por qué enseña Marcos esto? Porque Jesús quiere que usted y yo nunca olvidemos que lo único que nos puede salvar es su toque misericordioso. Es que Él se identifique con nosotros. Es que Él lleve nuestras enfermedades. Es que Él tome nuestras cargas. Es que Él tome nuestras miserias. Y por eso Él toca a los pecadores. Y deja que los pecadores también le toquen. Deja que una mujer de dudosa reputación toque y lave sus pies. Deja que una mujer tiene una hemorragia fluida y constante, toque su manto. Este es Jesús, hermanos. Este es Jesús. Entonces, Jesús extendió su brazo y tocó a este miserable leproso. ¿Qué estamos apreciando aquí? Dimensiónalo de esta forma. Lo santo, lo puro, lo inmaculado, lo perfecto, lo bello, lo que no tiene mancha ni sombra de variación, ¿tocando qué? Tocando lo impuro, lo sucio, lo contaminado. Y cuando lo santo tocó lo impuro, lo contaminado, lo santo no sufrió daño alguno. Fue lo inmundo, lo contaminado, lo que se convirtió en puro. Eso es lo que vemos en el texto. Qué glorioso, hermanos. Qué glorioso. Entonces, imagina conmigo este momento. El leproso ahí hincado, esperando que el Señor tenga misericordia de él, esperando que el Señor diga la palabra. ¿Qué recibe entonces ahora el leproso? Jesús impuso sus manos santas. Nadie había tocado a este hombre desde el momento en que se declaró su lepra. Nadie lo había abrazado. Nadie le había extendido una mano de amor y de misericordia. Y ahora este hombre siente las manos de aquel que lo tejió en el vientre de su madre, diciéndole: quiero ser limpio. Cuando las manos santas de Jesús se posaron en este miserable pecador, el tiempo se detuvo. Y lo único que sentía este hombre es esto: me está tocando, me está tocando, me está tocando, me está tocando. La gente entonces observa esto. ¿Qué puede pensar la gente? ¿Cómo puede tocar un leproso? Pero también pensemos por un minuto en la opinión de los discípulos. El maestro está tocando a un inmundo, por lo tanto vamos a tener a un maestro que es inmundo. Y usted puede estar pensando en los rollos de Pedro, ¿no? Vamos a tener un maestro inmundo. Se acabó el ministerio de Jesús. Se acabó el ministerio de Jesús. Pero no, hermano, milagro. No, nada le contagió a Jesús.
Nada ocurrió de eso. ¿Por qué entonces Jesús tocó al leproso? Jesús quería que el leproso comprendiera que Él lleva la miseria, que Él carga las maldiciones, que Él toma la inmundicia que lo aparta de Dios, tal como lo aprendíamos en esta mañana. ¿Qué fue la disposición en Levítico para todos los pecadores? Todos los pecadores, sin distinción alguna, debían imponer manos sobre los sacrificios. Por lo tanto, ¿qué significa esto? Jesús carga nuestros pecados. Jesús carga nuestras maldades. Jesús lleva nuestra contaminación y solamente su sacrificio y su ofrenda por nosotros nos hace salvos. ¿Recuerda cómo el apóstol Pablo ilustra esto? Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por lo tanto, ahí tenemos a un hombre inmundo, que es tocado por el 3 veces santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y cuando el santo, santo, santo lo tocó, el inmundo fue purificado. ¿Te ha tocado Jesús? ¿Por qué no te gozas más? ¿Te ha tocado Jesús? ¿Ha llevado tu inmundicia? ¿Ha llevado tus cargas? ¿Ha llevado tus maldades? ¿Ha tomado todo tu historial negro de pecado? ¿Ha borrado para siempre todas tus rebeliones con su preciosa sangre? ¿Cuál debe haber sido la reacción de este hombre? Probablemente este hombre se puso a llorar. Porque cuando Jesús dijo, quiero ser limpio, este hombre comenzó a ver que su piel comenzaba a restaurarse. Este hombre comenzó a tocar que tenía orejas. Este hombre comenzó a ver que le estaba creciendo la nariz. Este hombre comenzó a ver que ya no había mal olor. Y este hombre comenzó a gritar y a llorar probablemente. Y debe haber dicho, no más inmundo, ahora santo y limpio. Es una imagen gloriosa de la vida cristiana. Es una imagen gloriosa de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Entonces, cuando el Verbo lo tocó y cuando el Verbo dijo, quiero ser limpio, el milagro sucedió. Y Marcos nos dice que al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Al instante. Jesús no oró a Dios para sanar el leproso como Moisés. Jesús no envió al leproso al Jordán a sumergirse 7 veces como lo hizo Eliseo. Jesús habla, Él es el verbo de vida. Y así también Él nos ha hablado su palabra y nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos la gloria bendita del Evangelio en esta gran imagen. El Dios santo que toca lo inmundo. El Dios santo, quiero decir esto con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete. Y lo digo con mucho temor y temblor. Y yo sé que usted no puede ver mis rodillas, pero están temblando. Que Dios está haciendo que su santo toque lo profano. No sé si logra dimensionar eso. Dios está haciendo que el santo de los santos toque lo profano. Entonces, cuando Jesús toca lo profano, Jesús no se convierte en impuro. Es lo impuro que deja de ser profano. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la fuente de todo bien, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende del Padre de las luces y el mayor don perfecto que Dios nos ha dado se llama Cristo Jesús. Él es la fuente de toda pureza. Entonces aquí tenemos 2 choques. Un encuentro de una fuente de pureza absoluta
con una fuente de corrupción. Y cuando esta fuente de corrupción y miseria se encontró con esta fuente de pureza, esa fuente de corrupción fue transformada por completo. Por completo. El Antiguo Testamento tiene muchas imágenes de esto. ¿Se recuerda cómo fueron sanadas las aguas amargas de Mara? Eran aguas amargas, eran aguas que no se podían beber, mas el Señor Dios Todopoderoso le dijo a Moisés: corta ese árbol y échalo a las aguas amargas de Mara, y las aguas amargas de Mara fueron sanadas. Cristo también fue cortado de los vivientes y Él tuvo que absorber toda nuestra miseria para sanarnos una vez y para siempre. Por eso es una imagen tan gloriosa de la encarnación del Verbo. Lo que Jesús hizo con el leproso es una ilustración poderosa de lo que Jesús puede hacer por cualquier pecador. Si hay un pecador aquí en esta mañana que está atormentado por años de miseria, que está atormentado por años de desintegración moral, si hay un pecador que le atormenta un pasado culposo, horrible, y no ha encontrado alivio ni cura a sus pecados, clama a Jesús y en un solo toque todos esos años serán borrados para siempre. Para siempre, en un solo toque, uno solo. Porque la curación que Jesús nos da es un perdón total. Como enseña el apóstol Juan, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Estás convencido de tu lepra espiritual? Pídele entonces que te cure. Jesús no tiene problema en tocar ¿a quién? A los inmundos. ¿Llegaste con una conciencia sucia? ¿Estás viviendo con un corazón sucio? ¿Estás viviendo con una vida contaminada? Pide que Jesús te toque. Pide que Jesús te limpie. Él no tiene problema de tocar a los sucios. Él a nosotros también nos ha tocado. Él tiene compasión. Él no tiene problemas con tocar a lo inmundo, porque Él ha venido para sanar. Y cuando Él te toque, serás sano y salvo para siempre. Finalmente llamo su atención al versículo 44. ¿Por qué Jesús hizo esta sanidad tan grande? Sería un error nuestro simplemente centrarnos en la experiencia del leproso. Porque por muy linda que la experiencia del leproso, aún el mensaje no está completo. ¿Por qué Jesús hizo esto? Versículo 44 y 45. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. La orden es muy clara. Ve y muéstrate al sacerdote. Sí, a ese mismo sacerdote que declaró la enfermedad, a ese mismo sacerdote que te dijo: ahora eres un inmundo. Ve y muéstrate al sacerdote y dile: sacerdote, hey, vengo a pagar los ritos de purificación. ¿Qué? ¿Cuándo fue el último leproso en ser sanado? Más de 700 años atrás. Pero ese leproso se iba a presentar en el templo delante del sacerdote, y el sacerdote diría: ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue que ocurrió esto? Los sacerdotes, que representan la ley, solo pueden declarar los problemas. ¿Qué hace la ley? La ley te maldice. La ley te condena. La ley no te sana. La ley no te cura. La ley no te salva, pero hay uno que ha cumplido la ley perfectamente, y Él sana, Él cura, Él restaura. Cristo Jesús.
Sí, había una ley polvorienta ahí guardada para los sacerdotes, que cuando un leproso fuese sanado por acto divino, ellos tendrían que observar al leproso y decir, verdaderamente esto lo hizo Dios. ¿Quién había llegado a visitar la tierra oscura de Galilea? El Dios encarnado. Entonces, lo que Moisés no pudo hacer, porque Moisés tuvo que clamar a Dios para sanar a María. Lo que Eliseo no pudo hacer, porque Eliseo tuvo que tener un contacto físico con Naamán, una conversación con él y mandarlo a el río Jordán. Lo que Moisés, el legislador, no pudo hacer, lo que Eliseo, el profeta, no pudo hacer, Cristo Jesús, que es el cumplimiento de qué? La ley y los profetas. Lo hizo. Y cuando Jesús sanó profundamente al leproso, ocurrió esto. Así termina esta historia. El leproso vuelve a la ciudad. El leproso que antes estaba excluido de la ciudad, vuelve a la ciudad ya no como un leproso, sino como un sanado. Pero ¿quién se quedó fuera? ¿Quién ya no puede entrar a la ciudad? Cristo Jesús. Pregúntate, ¿quién ha tomado tu lugar? ¿Quién tomó tu lugar? ¿Quién ha tomado tu lugar? ¿Quién cumplió por ti? ¿Quién te entrega una purificación y una santidad tan grande, inmaculada, que no se puede cuestionar? Cristo Jesús. Cristo Jesús. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Hermanos, te invito a doblar tu rodilla y a alabar a Jesús. Y si hay algo en esta mañana con lo que estás luchando, ven a la fuente de pureza. Ven a la fuente de pureza y dile, tócame, Señor, y límpiame y seré limpio. Demos gracias al Señor por su palabra.